Retomemos. Estamos hablando del sistema de procesamiento acusatorio. Este sistema se debe de enmarcar, les decía yo, a partir, si bien hablamos de estos antecedentes históricos de la Carta Magna, este sistema va a verse materializado ya positivamente en diversos ordenamientos hasta la segunda posguerra, es decir, después de 1945. Y esto, les explicaba, se debe a que como humanidad, después de ese evento que ustedes conocen, la Segunda Guerra Mundial, pues nos dimos cuenta que algo tenía que cambiar, ¿no les parece? Y se empezó a cimentar la estructura de un sistema de procesamiento que fungiera como límite al Estado. Por lo tanto, se van retomando varios postulados de la antigüedad, pero para darles un matiz de garantías. Yo quiero que ustedes se lleven de estas pláticas, de estas características, que las garantías procesales no se preocupe, compañero Damián, las garantías procesales son distintas de la presunción de inocencia. ¿Sí me explicó? Lo mismo que la carga de la prueba, son figuras distintas. Una garantía procesal es la igualdad. Una garantía procesal es que no puedo ser sometido a un proceso si no hay quien denuncie. Una garantía procesal es la publicidad en el proceso. ¿Sí queda claro? Presunción de inocencia es algo distinto. Yo lo estaba resumiendo, perdón, englobando al aspecto procesal penal, pero debemos de entender que la presunción de inocencia existe en todo procedimiento sancionador. En todo procedimiento donde el Estado pretende sancionarnos, se debe de establecer una presunción de inocencia, es decir, yo soy inocente y seré inocente hasta que haya una sentencia firme que declare lo contrario. Pero dense cuenta que esto no es una garantía procesal. Es una presunción legal. Esta presunción legal va a estar inmersa en el sistema acusatorio. No sé si me expliqué o si fui claro. Les pregunto a ustedes, ¿ocurrió estas circunstancias o no? ¿Sí les quedó clara la diferencia entre una garantía procesal y una presunción de inocencia? ¿Puede dar un ejemplo, profe? Una garantía procesal es la igualdad. Vale lo mismo lo que digo yo que lo que dice el Ministerio Público. ¿Están de acuerdo? Y el sistema procedimental está encaminado, está enfocado a ello. Es decir, yo puedo interponer recursos, el Ministerio Público puede interponer recursos. Los elementos de prueba que yo lleve, bueno, yo tengo derecho a llevar pruebas al igual que el Ministerio Público. Por eso hablamos de una garantía. Garantizar quiere decir darme instrumentos para poder hacer efectivos mis derechos.
En este caso, el proceso acusatorio funge, o el sistema acusatorio o dispositivo funge como un sistema de garantías para el respeto de los derechos fundamentales. Pero entendamos que una garantía procesal se va a referir única y exclusivamente al respecto, o al respeto, mejor dicho, irrestricto de mis derechos en la institución jurídica que se llama proceso. Por eso se llama garantía procesal. No es lo mismo la garantía procesal de igualdad al derecho sustantivo de igualdad establecido en nuestra Constitución, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí recuerdan qué artículo de nuestra Constitución consagra el derecho a la igualdad? ¿El 4, profe? ¿Y te acuerdas qué dice? ¿Y Daniel? No, profe, pero es que justo ayer en mi clase de constitucional estábamos hablando del artículo 4 y una de las cosas que nos dijo fue que, bueno, precisamente lo que establecía pues era la igualdad entre la mujer y el hombre. Exacto. Pero fíjense que ahí es un derecho sustantivo. El artículo 4 constitucional habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Jurídicamente hablando, ¿estamos de acuerdo? Es decir, en nuestro país, hombres y mujeres, así es la redacción constitucional, tienen exactamente los mismos derechos. ¿Esto por qué es así? Pues ustedes recordarán que no hace mucho tiempo no estaba reglamentado de este modo. En nuestro país, las mujeres se les dio el derecho del voto por ahí de 1950, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda la fecha? Fue con el presidente Ruiz Cortines. ¿O ninguno se acuerda? Fue aproximadamente a mediados del siglo XX. ¿Eso qué quiere decir? Que no existió una igualdad sustantiva entre hombre y mujer. Los hombres podían votar y ser votados, mientras que las mujeres no. Pero dése cuenta que esto no tiene nada que ver con una garantía procesal de igualdad. En la garantía procesal de igualdad se refiere a que Eduardo y yo podemos realizar los mismos actos procedimentales, es decir, ofrecer pruebas, interponer recursos y demás. ¿Sale? Y parte del sistema acusatorio, les comentaba, es precisamente la idea de la presunción de inocencia. Muy bien. ¿Qué es la presunción de inocencia? ¿Cómo nos lo explicamos? Siempre que ustedes escuchen las palabras en el derecho presunción, en este caso presunción legal, se refiere a que por mandato legislativo vamos a tener por cierto algo sin necesidad de prueba. ¿Ustedes ya están llevando derecho de familia? Todavía no. Pero les pregunto esto si lo saben. En un matrimonio, cuando nace un bebé, ¿quién se presume que es el padre? ¿Quién acompaña a la mujer en el parto? Pues no necesariamente. Pues su ¿El esposo, ¿no? esposo? El esposo.
Y esta es una presunción legal. ¿A ustedes les consta que esto es así? No. ¿Puede darse el caso que no sea así? Sí. Pero la ley, ¿qué dice? Que se presume padre, en este caso, al esposo. Si el esposo dice, yo no soy el padre de ese niño, quien tiene que probar esa circunstancia es el padre. No puede probar que él no es el padre. Lo que puede probar es que ese niño es hijo de otra persona, con una prueba de ADN, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre que tengo una presunción legal a mi favor, yo no tengo que probar nada. Pasémoslo a la presunción de inocencia. Si la ley dice, al iniciar un procedimiento, yo presumo que Yair es inocente, te pregunto, Yair, ¿tú tendrás que probar tu inocencia? ¿Quién tendrá que probar tu culpabilidad? Pues el Ministerio Público, ¿no? Exactamente. ¿Quién te acusa? Y fíjense que aquí tiene entonces el nombre nuestro sistema. Cuando hay una presunción de inocencia entendida de este modo, Yair no tiene que probar. Y aquí viene el otro elemento que va de la mano para entender el sistema. La carga de la prueba la tiene el acusador. Es decir, quien tiene, vamos a utilizar la palabra, la obligación de probar, será quien te acuse. Entonces, esta es otra característica de nuestro sistema de procesamiento inquisitivo. Por un lado, va a existir y va a estar garantizada la carga de la prueba para el órgano de acusación, y por otro, va a estar garantizada la presunción de inocencia. ¿Sí quedó claro? Entonces, el sistema acusatorio debe de tener un sustento en un Estado constitucional de derecho. Por eso les digo que lo que estamos estudiando ya vendrá a partir de 1945 a nuestros días. El Estado constitucional de derecho, pues es aquel Estado en donde se establece una supremacía constitucional, no únicamente formal, sino que requiere severos y estrictos sistemas de control, en donde este documento, Constitución, sea realmente un documento de garantías. Es decir, para que tenga una validez de respeto de los derechos fundamentales. Si no es así, puede ocasionar que no estemos hablando de un Estado constitucional de derecho. ¿Sí queda claro? Noten ustedes que es distinto el paradigma. Seguramente en teoría del Estado les hablaron del Estado de Derecho. No, nunca. Dice Yair, a mí me enseñaron que Estado se escribe con mayúscula, maestro, pero ya de ahí, no me pida mucho también. ¿A poco eso nos va a En servir? efecto, profe.
A eso se dedicaron, a enseñarle que Estado se escribe con mayúscula y ya. Siempre me regañaban porque escribía Estado con E minúscula y ya mi maestro me dijo, no, que Estado se escribe con E mayúscula. Y pues ya como A que mí, a partir de ahí fue lo único que aprendí de la materia. Bueno, posiblemente. del, del control del control del balance entre los estados, que entre los poderes, el balance y control de los estados. ¿Ese es el Estado de Derecho? No, son los contrapesos que tiene el estado para funcionar. Bueno, sugiero encarecidamente que le den una repasada a esa materia. Créanme que de algo les va a servir. A lo largo de su carrera les va a ser útil. Y no pueden entender el resto del andamiaje jurídico si no traen bases firmes. Imagínese usted, Yair, que yo le quiero enseñar cómo funciona la vesícula. Pero usted no sabe qué es el sistema digestivo. ¿Nos entenderemos? Y me va a decir, Pues no, ¿verdad? a mí y me contesta, maestro, a mí me enseñaron en mi clase de anatomía que sistema se escribe con S mayúscula. Lo demás no me acuerdo. Si ustedes van acarreando deficiencias en su formación, va a ser muy difícil que las vayan recuperando conforme avancen los semestres. ¿Qué libro respetuosamente me permito recomendarles? A mí me gusta un libro que se llama Teoría General del Estado y del Derecho de Hans Kelsen. Es un libro pequeño, máximo 400 páginas. Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen, es editorial UNAM y son 450 páginas. O sea, es algo muy sencillo, un esbozo muy rápido para que ustedes puedan tener un acercamiento a lo que nos interesa. Y por lo que hace al punto en particular a la teoría del Estado, empieza la explicación en la página 200. Estamos hablando que son 240 páginas, es algo pequeño. ¿Sí me explicó? Y les va a servir bastante para entender estas funciones, porque recuerden que Estado es una institución jurídica. No lo confundan ni con sociedad, ni con forma de gobierno, ni con sistema político. Cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, estamos hablando de un paradigma netamente jurídico. ¿Sí queda claro? Y con base en él se desarrolla el tema de un procedimiento acusatorio. Lo que yo quiero que ustedes empiecen a interiorizar es que el procedimiento no es un trámite. Normalmente se nos enseña que el procesal y el procedimiento pues es un conjunto de pasos a seguir para llegar a un fin. Si ustedes empiezan a ver que los sistemas se engloban, los sistemas de procesamiento se engloban en diversas concepciones estatales respecto de la protección o no de los derechos humanos, le empezarán a dar una mayor importancia a esta figura. Entonces, entender
a la presunción de inocencia, a la carga probatoria, se vuelve un poco más complicado. ¿Estamos? Ahorita de momento me interesa que ustedes sepan que en el sistema acusatorio existe la presunción de inocencia y la carga de la prueba para el acusado. Si recuerdan, en el sistema inquisitivo, ahí había presunción de herejía, ¿se acuerdan? Es decir, una presunción de culpabilidad desde que iniciaba el procedimiento. ¿Se acuerdan o no? Después de la primera calificación ya se me presumía hereje. Aquí no. Aquí se me tiene forzosamente que considerar inocente. Muy bien. Y esto, reitero, si tengo el gusto, el placer y el privilegio de compartir posteriormente con ustedes un aula de procedimientos penales, lo ahondaremos de modo más extenso. ¿Queda claro? Veamos otra característica de el sistema acusatorio. El juzgador o la autoridad que resuelve es un tercero. Y por lo tanto, esto suena ridículo y tautológico, pero por favor, entiéndanlo así y ya después lo explicamos, porque a mí así me lo explicaron y me quedó clarísimo. Me dijeron, el juez o la autoridad que resuelve es un tercero, por lo tanto no es ni primero ni segundo. Y yo puse la misma cara que ustedes, ¿no? Pues eso es una verdad de perogrullo, pero entendámoslo así. En un procedimiento tendremos un primero, que es quien pretende o quien insta. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un segundo, que es el que resiste o reacciona. Muy bien. Y al decir que el juzgador es un tercero, quiere decir que no va a realizar ninguna actividad que hace el primero o el segundo. Entonces, yo les pregunto, ¿quién indica hechos? ¿El juez o las partes? Las partes. Las partes. Entonces, en este sistema, ¿el juez podrá invocar hechos? No. No. ¿Quién allega pruebas? ¿El juez o las partes? Las partes. Entonces, en este sistema, ¿el juez al ser tercero podrá allegar pruebas? Tampoco. Esto debemos de entenderlo entonces de este modo, que este juzgador, este tercero, va a reunir características muy importantes. Debe de ser, en primer lugar, imparcial. Definir la imparcialidad ha sido todo un tema a desarrollar. Pero podemos decir, grosso modo, y después, cuando tengamos que explicar al sujeto procesal llamado juez, ampliaré la explicación. Ustedes entiendan que alguien imparcial es que no tiene intereses en cómo se va a resolver el proceso. Ni interés mediato, ni interés inmediato. Es decir, pues si condeno a Pedro, pues no me impacta a mí en lo personal que si condeno a Juan.
¿Estamos? Reitero, la explicación es muchísimo más amplia, pero en este momento basta con que ustedes sepan que el tercero tiene que ser imparcial. Ya profundizaré en ello cuando explique al juzgador. Pero ¿qué otra característica va a tener aparte de esa imparcialidad? Va a tener que ser independiente. Esto quiere decir que no está subordinado a nadie. Ni a alguna de las partes, ni a ningún otro poder. Ni siquiera a un cuerpo burocrático, sino que el juzgador debe de poder decidir sin preocuparse de lo que pase por lo que él decida. Porque se imaginan si los jueces tuvieran que resolver preocupándose de lo que quisiera el gobernador en turno, estaría complicado, ¿no? A ver, piensen ustedes lo siguiente. ¿Sí se enteraron que algunos menores de edad solicitaron un amparo para que fuesen vacunados? ¿Y les parece que los jueces que concedieron estas suspensiones provisionales son independientes o están preocupados por lo que quiera el gobernador? Bueno, en este caso el presidente. Son independientes. Pues son independientes, ¿no? Son independientes. Parece ser que sí, ¿estamos de acuerdo? Porque incluso fueron en contra de lo que han manifestado. Ahí vemos una independencia. El juez no puede estar atenido a ninguna otra consideración diversa que el respeto irrestricto de la ley. Y propiamente del respeto de las garantías y los derechos fundamentales. ¿Estamos claros? De ahí en fuera no le debe de interesar la economía, la política, la religión, nada. Hay ocasiones en donde no se ve esta acción y el Poder Judicial queda fuertemente desprestigiado. ¿Quedó claro esta otra característica? Y a su vez, el juzgador no puede tener dependencia alguna, pues con alguna de las partes que esté juzgando. ¿Sí queda claro? Muy bien. Y la tercera característica de este tercero, tiene que ser imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es parte. Y al no ser parte, legalmente está impedido para realizar cualquier actividad que hacen las partes. Y como les explicaba, no puede señalar hechos, ofrecer pruebas, presentar alegatos, no puede pretender. ¿Quedó claro? Sí, profesor.
Entonces, dense cuenta que aquí es muy distinto la actividad del juez a lo que fue en el sistema inquisitivo. ¿Qué diferencias encuentran ustedes? Que el juez solo es como un director del proceso. Ajá. ¿Qué más? Que en una hay presunción de inocencia y en otra presunción de culpa. No, pero con el juez. Aquí exclusivamente con lo que acabo de explicar. ¿Qué diferencias ven entre el juez en un sistema acusatorio y un juez en el sistema inquisitivo? A ver, en el sistema inquisitivo, ¿el juez señala hechos? ¿Quién hace la acusación? El mismo juez, ¿no? ¿Quién busca las pruebas de esa acusación? El mismo juez. Entonces, ¿está siendo imparcial el juzgador o está haciendo actividad de las partes? Actividades fuertes. Actividad. Eso es lo que ustedes quiero que vayan analizando. Les mandé al chat de WhatsApp un acceso a un libro que a mí me parece muy importante. Bueno, ustedes lo leen si quieren, se los comparto nada más para que lo tengan, lo analicen, no me tienen que entregar nada, bla, bla, bla. ¿Estamos? Es cultura general. Este libro se llama El tercero en discordia. Y es un libro que habla precisamente de la función jurisdiccional, vista desde este enfoque del Estado constitucional de derecho. El autor es Perfecto Andrés Ibáñez, uno de los más ilustres procesalistas que tenemos en nuestros tiempos. Fue juez del Tribunal Constitucional Español durante muchos años y tiene obras, me parece a mí, muy interesantes, muy dignas de leer. Con todo y que fíjense que el maestro, yo lo conozco, hemos estado en congresos y demás, y el propio maestro Perfecto siempre señala que él se siente raro estando en los congresos porque él dice que él no es académico, que él no es investigador, que él lleva 30 años como juez, que nunca se ha parado a dar una clase. No obstante, sus libros son, les reitero, una cosa digna de leer. Entonces, les comparto este libro con la intención de que lean ustedes estudios desde la historia, la dogmática y la experiencia de un juzgador de tanto tiempo de cómo se ve la jurisdicción. ¿Queda claro? Enfatizo, no es para la clase, no me tienen que entregar nada, es para que ustedes se vayan formando un criterio. Dime, Zaira. Sí, profe, yo tengo una duda sobre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, sobre los jueces. Bueno, el juez, perdón. ¿Cuántos puede haber por cada? O sea, en el sistema inquisitivo recuerdo que había dicho que había como que uno para todo el proceso y en el acusatorio es de la misma forma o pueden haber más. No. En el inquisitivo recordemos que se convoca al tribunal hasta después de la puesta en publicidad. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O ya no se acuerdan? Díganme como hace rato, maestro, yo me acuerdo, Yair dijo, yo me acuerdo que Estado es con E mayúscula y todo lo demás ya se me olvidó. ¿No se acuerdan que les platiqué que el inquisidor convocaba al líder religioso, bueno, al cardenal o el abad o lo que sea de la jurisdicción para formar un tribunal de 3 personas?
Lo mismo ocurre en un sistema acusatorio. Aquí, Zaira, tenemos que ver que el número de juzgadores resulta intrascendente para los sistemas. Vamos a tener ejemplo, en ese que te platicaba yo del sistema inquisitivo español, teníamos un tribunal de mínimo 3 sujetos que te podían condenar o absolver. Pero en rigor de verdad puede ser un proceso inquisitivo con un solo juez. Creo que déjeme ver si estoy entendiendo bien su pregunta. Va encaminada a que el día de hoy en nuestro sistema acusatorio adversarial tenemos 3 juzgadores. ¿Ok? Perfecto. Es la evolución que fue llevando el sistema. En un inicio era el mismo juzgador, era unipersonal. Jurisdictio, decir el derecho, el poder jurisdiccional, es el que tiene un juez. Pero fue evolucionando. Decía yo, si usted leyó el documento que les envié de historia del proceso, vio que en un inicio, en el derecho romano, pues era unipersonal. Posteriormente, ejemplo, en el sistema inglés, aparece los jurados de íntima convicción. Cuando se establece en la Carta Magna que tengo derecho a ser juzgado por mis pares. Y entonces ahí tenemos que este jurado se vuelve un juez de hecho, que por regla general son 12 personas. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 8? No hay como una explicación unánime. He escuchado yo algunos que dicen que son 12 los miembros del jurado porque 12 eran los apóstoles de Cristo. No encuentro yo sustento histórico para decir que eso sea cierto, pero tampoco para negarlo. Entonces no sé si tenga algún mérito. Otros hablan por diversas cuestiones, que porque los meses del año, que porque bla, 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 bla. Pero el tema, no sabemos por qué 12, por qué no 5, por qué no 10, no sé. Pero dése cuenta usted que ahí tenemos 2 tipos de jueces. Un juez lego, que nada más ve el hecho, y otro juez de derecho. Y hoy en día, cuando ustedes ven las películas americanas, se han notado que el jurado lo único que dice es inocente o culpable, ¿no? Y el juzgador dice, bueno, con este veredicto me retiro y nos vemos en próxima audiencia para que dé mi fallo. Y es cuando dice 20, 30, 50, cadena perpetua o cadena de muerte. Entonces ahí fíjese, tenemos 2 juzgadores. En el sistema procesal penal mexicano, y esto lo venimos extrayendo de varios sistemas, actualmente se cuenta con 3 jueces. Un primer juez que se le conoce como juez de control, que se encarga de ver toda la fase que llamaríamos inicial e intermedia. Es decir, depurar el procedimiento. Si él considera que existen méritos, emitirá un auto que se llama auto de apertura a juicio oral. Y ahí llega el juez de enjuiciamiento. Y fíjese, aquí nuestro código, Zaira, nos dice, el tribunal de enjuiciamiento puede ser 1 o pueden ser 3. Será 1 cuando el delito sean, vamos a decirlo así, delitos leves. Y habrá 3 cuando hablemos de un homicidio, de algo más fuerte. Pero eso lo dice el código. Pero dice, queda sujeto a disponibilidad de personal, Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica?
tenemos pocos jueces. Y si yo voy a poner a 3 para emitir una sentencia, pues mejor pongo a 3 a emitir 3 sentencias. Entonces, por lo menos a mí nunca me ha tocado un tribunal de enjuiciamiento de 3. Pero dése cuenta que es intrascendente si es 1, si son 2, si son 3. Lo que importa es la estructura procedimental. Y el tercer tipo de juez que tiene nuestro procedimiento penal es el juez de enjuiciamiento, perdón, de ejecución de la pena. Y aquí dense ustedes cuenta que se hace una división funcional. Este primer juez, que se llama de control, es el que recibe la imputación, ve si la detención fue legal o no, abre una etapa de investigación complementaria y posteriormente recibe la acusación formal y admite o desecha pruebas. Pero hasta ahí se queda su función. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho ¿por qué quieres que admita una prueba o no? ¿Por qué pasa A o por qué pasa B? Me empiezo a sugestionar, ¿no creen? Entonces, esto, yo lo único que hago es admitir y decir si hay mérito para ir ante un juez distinto. Este juez distinto, que se llama de enjuiciamiento, no conoce nada de lo que pasó previamente. Lo único que va a conocer es el auto de apertura que indica cuál es el hecho que se está juzgando, qué apariencia delictiva tiene y qué pruebas vamos a desahogar. Entonces, ¿creen ustedes que este juzgador será su decisión más justa? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque no conoció el previo. ¿Estamos? Si yo imagínense, si ante mí presentan una acusación donde yo ya les digo, pues sí tiene méritos esta acusación, y yo mismo voy a admitir las pruebas donde digo, pues con esto sí se puede acreditar que Juan mató a Pedro. Pues ya estoy adelantando el sentido del fallo, ¿no creen? Por eso, para garantizar y asegurar una imparcialidad objetiva, es que se han dividido las funciones. El juez que recibe la acusación nunca podrá ser el mismo juez que emita sentencia. ¿Queda claro? Y esto, Zaira, le digo, depende del país en el que nos encontremos. En Colombia, por ejemplo, serán 2 jueces nada más, en Chile serán 2. En Bolivia el tribunal de enjuiciamiento es tripartito. Y fíjese, ese es un caso muy interesante, digno de mucho estudio, porque en Bolivia la decisión de si alguien es inocente o culpable se toma entre 3 personas. Uno es un juez que pertenece al Poder Judicial y los otros 2 son jurados del pueblo. Se sortea y tienen su función de acudir a presenciar, tipo como una mezcla de un juicio americano, de los que vemos en televisión, pero imagínense que el juez va y se sienta con el jurado. Y el voto del juez lego como del juez técnico vale exactamente lo mismo. Es un procedimiento interesante. Por eso le decía, el número es intrascendente. Lo que nos interesa es la estructura. Pero espero haberle hecho más grande su duda. Sí, no, sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Para servirle. Muy bien. Entonces, veamos otra característica. En el sistema acusatorio, la confesión no tiene el carácter de reina de las pruebas como ocurría en el sistema inquisitivo. Es más, ni siquiera es considerada prueba. Se desconfía
siempre de la confesión. Y se establecen límites a la misma. Y ustedes han escuchado. El silencio no puede ser usado en su contra. ¿Lo han escuchado? Nadie puede ser obligado a autoincriminarse. Y todos estos son postulados de un sistema acusatorio. Entonces aquí se le quita toda la carga probatoria, toda la fuerza, mejor dicho, y se convierte, les decía yo, en vez de una prueba, en un medio de defensa. En el entendido que si confiesas, será menor tu pena. ¿Sí me explicó? Pero con todo y la confesión, puedo salir absuelto. ¿Eso sí queda claro? Piensen que a mí me detienen y me acusan de un homicidio. Y yo digo, sí lo cometí, pero mi confesión es inverosímil, es decir, no se puede creer. Pues no puedo ser condenado. A diferencia del sistema anterior, recuerdan que en el sistema anterior buscábamos la confesión y una vez que ésta llegaba, se decía a confesión de parte, relevo de pruebas. No es necesario más. En este sistema nunca será así. ¿Queda clara esta otra característica? Muy bien. Por lo tanto, al no buscar la confesional a toda costa y no tener esta carga tan fuerte, en el sistema acusatorio se pide que todas las personas que intervengan se conduzcan con verdad. Y en caso de que se descubra que no lo hicieron, que declaren con falsedad, será sancionada. Y así verán ustedes que en este sistema se castiga la mentira. No te voy a obligar a declarar, no te voy a establecer tortura, porque era el modo de asegurarme que la confesión que me dieras era cierta, pero si descubro la falsedad, serás castigado. Y así ustedes, si han escuchado en los sistemas americanos, ingleses, han escuchado que sancionan a los que intervienen cuando mienten, que dicen es que vas a cometer perjurio, o lo han visto en las series. Sí. Y le tienen miedo al perjurio, ¿no? No, Jair, ¿en dónde has visto tú que no? ¿Cómo se llama esta serie? En La Ley de los Audaces. Ah, ok, ¿no le tienen miedo ya al perjurio? Por lo que yo vi, los poquitos capítulos que yo he visto, no. O sea, se paran ante el jurado y mienten y no les pasa nada. Ah, no, o sea, no pasa así como tal el perjurio, pero sí como que hacen como que ciertas amenazas de que yo no voy a, no me importa si cometo perjurio por hacer tal cosa. O sea, siempre como que el caso lo ponen por encima del perjurio. Ah, bueno, pero
Eso también lo podemos decir nosotros aquí, ¿no? Yo, para ganar mi caso, mejor lo mato. Pero de ahí a que agarre la pistola y lo mate, pues no sé. Pero normalmente en Estados Unidos sí hay un cierto temor al perjurio en la realidad. Se le tiene mucho miedo a dos aspectos. Uno, al colegio de abogados que te sancione. Y dos, al perjurio. El colegio de abogados disciplina, como su nombre lo indica, a los abogados que intervenimos en un proceso y puede revocarte hasta tu licencia para ejercer. Te da miedo. Si descubren que tú eres un abogado que prepara testigos, que les aconseja que cometan perjurio, se van contra ti. Y al testigo que miente, lo sancionan. Ustedes tal vez no recuerden, ya tiene bastantes años, hubo una atleta que ganó, en aquella época recuerdo que fue la mujer que más medallas de oro ganó en unos Juegos Olímpicos. Marianne Jones. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esta mujer? Bueno, una celebridad, imagínense ustedes, regresa con, no recuerdo, 4 medallas de oro, voy a decir, y por algún motivo tuvo que ir a declarar ante un gran jurado como testigo. Y una de las preguntas que le hicieron fue que si ella alguna vez había consumido alguna sustancia prohibida. Ella contestó que no. Esa causa siguió su curso, llegó a sentencia y ta. El tema que años después se detectó en una de estas pruebas de antidoping de esos Juegos Olímpicos, que esta mujer sí había consumido una sustancia prohibida. El Comité Olímpico creo le quitó sus medallas, pero lo que nos interesa es que el fiscal dijo, a ver un momento, ¿cuándo dice el Comité Olímpico que se drogó? No, pues voy a inventar, en el 2000. ¿Y yo cuándo le hice la pregunta que si había consumido alguna sustancia indebida? En el 2000. Pues aquí está la prueba que me mintió. Y la metieron 3 años a la cárcel, cuando ella ni siquiera estaba siendo procesada. Entonces, ¿qué ocurre con los sistemas acusatorios? No buscamos la verdad, pero castigamos fuertemente que mientas en un proceso. Denme un segundo, por favor. Les decía que en un sistema acusatorio, si bien no se busca confesionales, se pide, mejor dicho, se exige que quien declare lo haga con verdad. Y existe un temor a mentir bajo juramento. Por eso se habla del delito de perjurio. En nuestro país hablaríamos del delito de falsedad de declaración ante autoridad. ¿Sale? Entonces esta característica tómenla muy en cuenta. Otra característica, pues como ustedes ya se imaginan, es que se prohíbe la tortura. La tortura no va a ser un instrumento que propicie la obtención de confesiones y mucho menos una práctica procesal aceptada y regular. ¿Quedó claro? Ahora, lograr desaparecer el yugo de la tortura, pues ha sido muy complicado. Hoy por hoy seguimos teniendo muchos casos donde hay tortura a los indiciados. Esto sí lo saben, ¿no?
No les estoy diciendo nada, nada sorprendente. Y como yo les comentaba, esto es a nivel mundial. No es exclusivo de nosotros, sino es un flagelo en muchas partes del mundo. Les comenté de esta película, del sujeto acusado de terrorismo en Estados Unidos, que estuvo 10 años en una cárcel de Guantánamo, donde se ve que es sometido a tortura e incluso hay manuales de cómo torturar. Y estamos hablando siglo XXI, Estados Unidos. Entonces, sigue siendo complicado. Muy bien. Pero en un sistema acusatorio, esto está prohibido. Se debe de excluir. Siguiente característica. El imputado siempre sabe quién lo acusa. Por lo tanto, en un sistema acusatorio no existe denuncias anónimas. Yo tengo que saber quién me acusa. Pues de ahí su nombre. ¿Están de acuerdo? Pues es acusatorio. Tengo que saber quién me acusa. Y dense cuenta que esto es hasta algo como natural. ¿No les pasa? Cuando vienen y les dicen, oye, ya me dijeron lo que andas haciendo. ¿A poco no lo primero que preguntamos? ¿Quién te dijo? No, pues no te puedo decir. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Se dan cuenta ustedes cómo naturalmente lo primero que preguntamos es, ¿quién me está acusando de eso? ¿Por qué? Pues porque depende quién me acuse, será mi respuesta, ¿no creen? Entonces, en este sistema, forzosamente hay que saber quién es el que acusa. ¿Se pueden dar excepciones? Por supuesto. Pero son mínimas. Y estas excepciones deben de ser tendientes a desaparecer. Es decir, se habla de excepciones en procedimientos que se les han denominado proceso o derecho penal del enemigo, donde para un grupo específico de personas tienen menos derechos, tienen menos garantías. Caso común, delincuencia organizada. Pero poco a poco se ve que se dan ocasiones en donde la excepción se va convirtiendo en regla y esto se vuelve perverso. ¿Estamos? Doy un ejemplo. La prisión preventiva oficiosa inició siendo para 5 tipos de delitos, por decirlo así. Delitos muy graves. Homicidio, etcétera. Delincuencia organizada, Hoy en día el catálogo ya tiene más de 15, 25 delitos. Y dentro de ellos se establece que el delito se haya cometido con armas. Y yo les pregunto a ustedes, pues, ¿qué porcentaje de delitos se imaginan que se comete con un arma? La gran mayoría, ¿no? Y entonces, dense cuenta cómo lo que era la excepción hoy en día se ha convertido en una regla. ¿No creen? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo mismo ocurre. Hay ocasiones donde hay que proteger al denunciante, porque si no corremos el riesgo de que nos lo maten. ¿Están de acuerdo?
Y la denuncia pues tendrá que ser anónimo, pero anónimo en cuanto hace a la identidad del sujeto. Reitero, esto es una excepción que debe de ser tendiente a desaparecer. Siguiente característica. El acusado siempre sabe de qué se le acusa. Es decir, se le tiene que explicar de manera circunstanciada en qué consiste el hecho, motivo del procedimiento. ¿Se acuerdan que en el sistema inquisitivo no sabía de qué se me acusaba? Aquí, desde un inicio, tengo que saber. Y no me pueden variar la acusación. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque al saber de qué se me acusa, se me permite ejercer mi derecho de defensa. Y regreso al ejemplo que daba. Cuando llegan y me dicen, ya te caí, ¿eh? Ya sé qué hiciste. No, pues, ¿qué hice? No te hagas. Pues, si no me dicen qué hice, ¿cómo me defiendo? ¿Están de acuerdo? Pues no sé si les han pasado. Les digo, es natural. ¿Cómo planteo yo una defensa? Pues si no sé de qué me estás acusando. Van de la mano. ¿De qué se me acusa y quién me acusa? Porque si tú me estás acusando de algo donde no estuvo presente quien me acusa, pues puedo defenderme. ¿Concuerdan? Tercer característica. Bueno, siguiente característica, perdón. En todo el procedimiento también vas a ver quiénes son los testigos que deponen en mi contra. Es decir, bueno, ya me dijiste quién vino a denunciarme, pero ¿quiénes van a subirse a declarar en contra mío? Y recuerden que en el sistema inquisitivo no tenía ninguno de estos datos, sino hasta la parte final del procedimiento. Si notan estas pequeñas grandes diferencias, ¿no? Y por lo tanto, estas son algunas características estructurales del sistema acusatorio. Ya después profundizaremos en otros aspectos. Muy bien. Ahora, hablemos de este otro sistema de procesamiento llamado sistema de procesamiento mixto. Pues como ustedes ya se imaginarán, ¿a qué les suena cuando digo mixto? Arlet, ¿a qué te suena cuando digo un sistema de procesamiento mixto? Pues que está combinado con dos, bueno, combinan dos sistemas, ¿Y cuáles dos serán? el acusatorio y el inquisitivo. Entonces ya se pueden medio imaginar de qué va este sistema, ¿no? Tendrá un pedazo acusatorio y un pedazo inquisitivo. Fíjense, está fácil, hasta yo lo entiendo. Pero aquí debemos de entender. Yo les adelantaba en un inicio que lógicamente no tiene sentido hablar de sistemas mixtos. Piensen ustedes lo siguiente.
Zaira, imagínese usted lo siguiente. Esto es un vaso de agua pura y limpia. Yo le voy a echar 4 gotitas de tinta y lo revuelvo. Y le voy a decir, ¿esto, Zaira, qué es? ¿Agua limpia o no es limpia? Pues ya cuando le echó las gotitas ya no se convierte en limpia. ¿Será un vaso de agua mixta? Sí, ¿Sí? ¿O de agua sucia? pues mixta porque tiene de las dos partes. O sea, tiene unos pedacitos limpios y unos pedacitos sucios. ¿Ok? Sí. ¿Y cómo se tomaría ese vaso de agua? Ya no me lo tomaría con lo que usted le ponga. ¿Pero por qué? Si no me está diciendo que tiene pedacitos limpios. Pues sí, pero no sé, ya no la vería igual. Ok, ¿y por qué un sistema procedimental sí lo va a ver? Pedacitos limpios y pedacitos sucios. ¿Qué no se contaminaría todo? ¿Dónde surge, mejor dicho, en qué tiempo históricamente surge? Dime, Luis, dime. O sea, ese mixto podría ser, por ejemplo, en el sistema de aquí de México, con la prisión preventiva y también la presunción de inocencia, que se tratan de mezclar los dos sistemas. Pero dime cómo. O sea, utilicen la lógica. Hay un principio lógico que se llama principio de identidad. No lo digo yo. Lo han desarrollado los filósofos desde la época clásica. El principio te dice, una cosa es o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. O una cosa es inquisitiva o una cosa es acusatoria. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Pensemos lo que tú me dices, Luis Ángel. A ver, yo te inicio un procedimiento, Luis. ¿Estás de acuerdo? Penal. Sí. ¿Ok? Y es por algún motivo de los que tienen prisión preventiva oficiosa. Te meto a la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero en la cárcel tú te presumo inocente. A ver, explícame cómo. ¿En la cárcel tienen que estar los inocentes? Pues no, pero supongo que lo tratan de hacer como una medida cautelar pues para como que reunir las pruebas de por si eres, de que eres inocente, pero pues no, no vayas a huir del país o a tratar de destruir estas pruebas. Pero si voy a tratar de huir del país o destruir las pruebas, ¿no tendrás tú que justificarlo para meterme a la cárcel? La prisión preventiva oficiosa no pide nada de eso, es cárcel automática. Eso que tú estás diciendo se llama prisión justificada y es completamente válida. Si yo trato de destruir pruebas, si trato de darme a la fuga o si trato de intimidar a los que deponen en mi contra, pues es obvio que tengo que estar en la cárcel, ¿no? Pero tiene que haber pruebas de ello. La prisión preventiva oficiosa es por el tipo de delito me meten a la cárcel sin necesidad que me lo pida el Ministerio Público, porque así lo dice la ley. El juzgador lo dictará en automático. ¿Me vas a decir, como me han dicho algunos jueces, Luis? Bueno. Sí está en la cárcel, pero diario pasa el jefe de custodios y le dice, señor, a usted lo presumimos inocente. ¿Sí? ¿Así será, Luis? Pues será, pero no creo que esté correcto. Entonces, ¿eso te parece a ti inquisitivo o acusatorio? Pues más inquisitivo que acusatorio. Pues inquisitivo, no que más. No gradúen
O es inquisitivo o es acusatorio. O se te respeta un derecho o no se te respeta. Si los inocentes no tienen por qué estar en la cárcel y yo pierdo mi presunción de inocencia hasta que hay una sentencia que declara que soy culpable, ¿por qué voy a estar en la cárcel en lo que se hace el proceso? Y a esto es exactamente el sistema mixto. Profesor, Dime, esto puede ser usado en un juicio. ¿qué cosa? Esos principios de que si tenemos, bueno, si es inocente, o si no hemos hecho algo, estamos en la cárcel, puede ser usado para quedar en libertad. ¿La presunción de inocencia? Sí, pues a lo que te digan que te den prisión preventiva. Claro que lo puedes hacer valer en un proceso. Lamentablemente, nuestro sistema está estructurado para que prevalezca esta figura inquisitiva. Esta figura inquisitiva tiene un rango constitucional. La prisión preventiva oficiosa está establecida en el artículo 19 constitucional. Y a ustedes están llevando constitucional, ¿no? ¿Y qué les dijeron del primer capítulo de la Constitución? Que ahí tienen ¿qué? ¿No te escucharle? Las garantías, ¿no? Como derechos humanos. Exactamente. Entonces, según su artículo 19 constitucional, usted tiene la garantía y el derecho humano de que la metan a la cárcel. ¿Les parece a ustedes que es válido lo que estoy diciendo? Pero no lo dice su artículo 19 constitucional. Entonces, en lugar de proporcionarles una garantía, les está dando una restricción a sus derechos. Hay que vigilar que la Constitución no se convierta en un catálogo de represión, porque también se han dado casos. No crean que porque está en la Constitución tiene que ser bonito y hermoso, ¿o sí? También en la Constitución pueden poner aberraciones, como es la figura en concreto. ¿Pero por qué lo ponen ahí? Porque cuando José Manuel el día de mañana quiera defender a su cliente y les diga, oiga, un momento, la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos, ¿qué le van a contestar? A ver, abogado, póngase a estudiar porque hasta viene en la Constitución. ¿Cómo le va a violar sus derechos? Cuando usted interponga un amparo diciendo esto es inconstitucional, ¿qué le van a contestar? No, hombre, si es más constitucional que nada. Y no se sorprendan si en próximos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por esta figura, que es violatoria de tratados internacionales. ¿Sí queda claro? Reitero, la Constitución por sí misma también hay que estudiarla y hay que controlarla. Entonces, les comentaba, esta idea de un proceso mixto surge en el periodo napoleónico, en Francia. 1805 empieza. Y se estableció justo como me dijeron hace un momento. Tiene dos periodos. Inquisitivo en la etapa de instrucción y acusatorio en la etapa de juicio. Y a eso le llaman un sistema mixto. Es decir, toda la primera parte del proceso en lo que investigo va a ser secreta. Y ya cuando lleguemos a la etapa de veredicto de juicio, se vuelve pública. Les pregunto a ustedes que ya estudiaron el sistema inquisitivo español, pues ¿qué no es lo mismo? ¿Qué no toda la etapa de instrucción era secreta? Y había una etapa que se llamaba
puesta en publicidad y después llegaba la sentencia. Entonces, ¿dónde ven lo mixto? Por eso muchos autores a esto que identifican otros tantos como sistema mixto, lo descalifican. Y dicen, en rigor de verdad, hay dos: acusatorio o inquisitivo. No existe un sistema mixto. ¿Estamos? ¿Y esto por qué es así? Porque la lógica lo dice. Los códigos pueden tener 130 artículos acusatorios y un solo artículo inquisitivo. ¿Cómo le llamarán a ese código? ¿Acusatorio, inquisitivo o mixto? ¿Acusatorio? ¿Usted, Eduardo? ¿Cómo? Porque tiene solo uno inquisitivo, ¿no? Solo uno inquisitivo. ¿Y tú, Eduardo? Inquisitivo, ¿no? Porque la figura que más destaca es esa y regularmente son las que tienen como, o son las medidas más fuertes, las que son las inquisitivas. Entonces, pues sí, aunque son más acusatorios, pues llamarlo acusatorio, si no es en su totalidad acusatorio, pues sería un error, ¿no? A mí me parece que eso es así. Por eso les decía, si yo tomo este vaso de agua y le echo una gota de tinta, ¿sigue siendo un vaso de agua limpio? No, ya no. Lo mismo pasa con un código. Ustedes el día de mañana que estudien procesal penal, verán que así ocurre. Empiezan a leer el Código de Procedimientos Civiles y hasta se van a emocionar. Les va a dar ganas de cometer un delito porque van a decir, mira cuántos derechos tengo y garantías. Y ya que lleguen por ahí del artículo 130 y tanto, 137, 138, van a decir, ay, este artículo ya no me gustó. ¿Cómo que cárcel automática? ¿Cómo que presunción de riesgo de fuga? Y así empezarán a leer y dirán, ¿cómo que presunción de delincuencia organizada? Oiga, pero no quedamos que ustedes me tienen que... Y si ya se presume que soy delincuente organizado, pues ya tengo muchos menos derechos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo que presunción de comercio del estupefaciente? Solamente por la cantidad. Es decir, si yo tengo 20 churritos de mota, pueden ser consumo personal. Pero si ya tengo 21, ya soy narcocomerciante. Y de ser el Chapo Guzmán, bueno, de ser un pachequito, me convierto en el Chapo Guzmán. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece a ustedes entendible? ¿Qué no tiene que la carga de comprobar la acusación es para el Ministerio Público? Entonces, ¿por qué la ley presume un elemento de la acusación, como es la venta del estupefaciente? Y así tendremos miles de ejemplos. A mí me parece, como lo dice Eduardo, que un solo artículo vuelve inquisitivo todo. ¿Por qué? Porque si el juez tiene la facultad y la ejerce, pues todo se irá al diantre. Mejor que no la tenga, ¿no? Entonces, a esto se refieren cuando hablan de sistema mixto. En doctrina mexicana ustedes van a encontrar, y esto es
parte de la crítica. En la doctrina mexicana es aceptado, defendido, la idea del sistema mixto. Incluso la Suprema Corte de Justicia así lo ha establecido en diversas obras, en diversas tesis y jurisprudencias. Otros autores, otros procesalistas, principalmente italianos, españoles, franceses, niegan la existencia del sistema mixto. Y como les comento, señalan, pues no es mixto, es inquisitivo. Piense usted lo siguiente, Uciel. Vamos a hacer un sistema inquisitivo. Inicio el procedimiento con usted. En la etapa de instrucción, usted no sabe quién lo acusa, de qué se le acusa, ni qué pruebas tengo en contra de usted. Pero ya lo sometí a proceso. Yo hago mi investigación y llegamos ante Zaira, que ya es la jueza oral. Y en este momento se vuelve público. Y le digo, bueno, Uciel, pues ya, defiéndase. ¿Tendrá usted elementos para defenderse? Pues no, porque están presumiendo que soy culpable. Y aparte no conoce usted cómo ejerce su derecho de defensa si todo lo previo fue secreto. Aparte, en el sistema llamado mixto, lo que yo decía tenía valor probatorio pleno y lo que usted decía no. Es decir, las actuaciones del Ministerio Público tenían fe pública. Así que si yo, Ministerio Público, decía, yo encontré un arma en posesión de Uciel, y usted, Uciel, decía, no es cierto, ¿a quién le iba a creer Zaira? ¿A usted o a mí? ¿Usted? Entonces, ¿hay principio de igualdad? No. Entonces, a mí me parece que sigue siendo un sistema inquisitivo, graduado si gustan, no te torturo. Pero, Ya de menos. ya, aunque sea. Y eso, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que la tortura sigue siendo muy presente. Entonces, ustedes analícenlo, formen su propio criterio. El día de mañana que lean otros autores o que tengan sus clases de procesal penal, procesal civil y toquen el tema, bueno, escuchen con atención la explicación de estos sistemas. Propiamente el acusatorio, perdón, el mixto, y tomen su propia determinación. Yo les explico, les doy los autores, les doy el contexto histórico, pues para que ustedes puedan determinarlo. Muy bien. Pero esto es muy común entre abogados. Siempre que no sabemos qué hacer con algo, decimos que es mixto. ¿Estamos? Y esa indeterminación lo único que genera es equivocación. ¿Sale? Yo prefiero saber qué es una cosa a decir, pues es mixta. Porque viene el gran problema, pues ¿qué tamiz le agarramos? Piensen ustedes lo siguiente, y aquí voy a hacer una analogía, me disculpo si no es... vamos a decir, jurídica, pero por lo menos a mí me parece muy clara. ¿Ustedes comen taquitos en la calle? Sí. ¿Y tú, Daniel, has probado los tacos campechanos? Sí. ¿Qué llevan los tacos campechanos? Pues longaniza, pechuga, bistec. Fíjense, en la taquería donde come Daniel llevan longaniza, pechuga y bistec.
Y donde usted come, Yair, ¿qué lleva el taco campechano? Eso. Queso. ¿Y donde usted come, Cintia, un taco campechano, qué lleva? Soles de bistec y longaniza. De bistec y longaniza. Yo, en la taquería que yo frecuento, un campechano es de suadero con longaniza. Ahora, cualquiera de estos ejemplos, mi taco campechano no me sabe ni a suadero ni a longaniza. Me sabe una mezcla de ambos, ¿estamos de acuerdo? Y por eso lo pido así, porque así me gusta. Pero si yo quisiera descubrir las características del suadero y dividir en dónde empiezan las de la longaniza, pues sería muy complicado. En el caso que nos decía Daniel, que lleva pechuga, ¿qué? ¿Bistec y longaniza? Sí. Pues sería todavía más complicado. Dice Zaira, no antoje, profesor, pero apenas son las 4:15 para las 5, todavía no hay taquitos. Ya a las 7, a las 8 ya podemos ir por unos. A lo que yo voy es eso. No podemos diferenciar los elementos del todo. ¿Están de acuerdo? El principio de identidad te dice, una cosa es o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Una explicación que dan los lógicos es la siguiente. El blanco es blanco, el negro es negro y el gris es gris. Es decir, el gris no es la mezcla de blanco con negro. Será un elemento o un tercero distinto. ¿Queda claro? Que puede tener características de blanco, que puede tener características de negro, posiblemente sí, pero lo hacen único e irrepetible. No es blanco, no es negro, es otra cosa, se llama gris. Lo mismo un taco campechano, no es suadero, no es longaniza, es un taco campechano. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Como les decía, hoy tengo un evento a las 5. Se me olvidó mandarles la invitación y eso. Pero yo creo que al rato que me digan en Facebook y demás cómo está, les envío el video por si gustan verlo después. Yo sé que ustedes tienen clase a continuación, entonces para no distraerlos, después les comparto la mesa en la que voy a participar por si resulta de su interés. No es obligatoria ni mucho menos, únicamente es vamos a debatir y a platicar sobre estos temas de la impartición de justicia. A lo mejor van a escuchar que tocamos algunos temas de los que hemos platicado el día de hoy. Muy bien. Pues entonces pasen una excelente tarde y un resto de jornada maravilloso. Nos vemos por acá el próximo martes. Si Zaira se va a comer unos taquitos, provecho. Disculpe por haberla antojado. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta Adiós, luego. profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.